veremos qué pasa el año que viene, ¿verdad? Les quiero contar que el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba está formado por un conglomerado de instituciones diferentes, de distintas jurisdicciones, pero todas relacionadas con cuestiones hidrológicas, ambientales y meteorológicas. Este conglomerado está articulado por el Ministerio de Servicios Públicos de la provincia de Córdoba, pero agrupa a diferentes instituciones, entre ellas varias universidades. Entre las universidades, la Universidad Nacional de Córdoba, que participa a través de dos de sus facultades, la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación. Con esas dos facultades organizamos en conjunto este ciclo que, como les decía, se denomina Entre el aire y el agua. El Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba te cuenta. Hemos esperado unos minutos, sencillamente siempre hay gente que entra con algunos minutos de retraso y ustedes han visto que muchas veces hay que admitirlos, hay que apretar un botoncito para que puedan entrar cuando no son de la universidad. Y hoy muchos habrán visto que tuvimos esta especie de duplicación de salas. Teníamos dos salas abiertas y había que derivar a la gente hacia aquí, cosa que espero que hayamos podido hacer bien. Como en este ciclo, siempre día jueves por la tarde nos reunimos con frecuencia mensual, una vez por mes. Nos encontramos con algún especialista en temas que tienen que ver algo con el agua. Siempre tienen algo que ver con el agua. Sea el agua en los cursos, en los ríos que surcan la superficie de nuestro territorio, o en los lagos en los cuales se acumula, o en la atmósfera, donde es uno de los motores del clima, de los motores de la meteorología, o bien, como en este caso, el agua que se encuentra bajo el suelo. Porque la charla de hoy se tratará, como ya saben, de aguas subterráneas en Córdoba y estará a cargo de un experto en el tema, que es nuestro invitado de hoy, Claudio Cariñano. Claudio Cariñano es doctor en Ciencias Geológicas, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. También es especialista en amenazas y riesgos naturales, egresado del Instituto Geográfico Codazzi de Colombia. Si me equivoco en esos nombres, Claudio, por favor, me corregís. No, está perfecto. Bien. Además, Claudio es profesor de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC y es investigador del Instituto de Estudios Avanzados en Ingeniería y Tecnología, el IDIT, que es uno de estos institutos de doble pertenencia entre la Universidad Nacional de Córdoba y el CONICET. Bueno, nos va a relatar diferentes aspectos de la investigación y el trabajo que viene realizando hace mucho tiempo, relacionado con los acuíferos de nuestra provincia y con el modelado y el monitoreo de los acuíferos, en particular de aquellos que se encuentran explotados con fines agrícolas o con otros fines. Yo les voy a pedir que durante toda la exposición, salvo Claudio, mantengan silenciados sus micrófonos, pero en cualquier momento pueden ustedes ir anotando las preguntas que tengan en el chat a la derecha de su pantalla, porque si no quizás se las olvidan, y al final de la charla, que durará 40 o 45 minutos, vamos a ir leyendo esas preguntas para que Claudio las pueda contestar. Les informamos también que esta charla va a ser grabada en su totalidad, en realidad ya está siendo grabada, y la subiremos al canal de YouTube del Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba. Entonces, yo ahora los dejo con Claudio, que es quien debe hablar hoy, y nos encontramos en un rato. Adelante, Claudio, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su participación y por el interés. No sé si ya se está viendo, Guillermo, la filmina. Se está viendo, pero no en formato presentación. No, a ver, vamos a cambiar, espérame un segundo. Si no, lo podés dejar así, pero aumentando el tamaño. No, a ver, es que es el máximo que yo lo tenía. Espera que... Sencillamente hacer ver presentación, nada más.
Y si no, lo dejas así, Claudio, porque realmente se ve. Bueno, a ver, vamos a intentar ahora. Vamos a sacar esto de acá. Bueno, no sé si ahí lo captan completo. Perfecto. Bien. Bueno, vamos a hablar un poco en general de qué son las aguas subterráneas, dónde se encuentran y los distintos tipos de acuíferos que podemos encontrar nosotros en la provincia. Un poco, como esta es una charla de divulgación general, la idea era por ahí empezar con aclarando algunos términos o tirando alguna información básica, elemental, que nos va a ayudar a entender después lo que sigue. O sea, el común de la gente, los que no son especialistas o los que no están vinculados con el tema del agua subterránea, por ahí tienen la idea formada de que el agua subterránea circula ahí abajo de nuestros pies como por un río subterráneo o canales, o que hay un gran lago en alguna cavidad. Y en realidad eso es una idea errónea que digamos que el imaginario popular ha fijado. Y por el otro lado, una pregunta muy común es de dónde viene el agua subterránea que tenemos en Córdoba. Y el común de la gente cree que viene de la cordillera de los Andes, que también es un concepto que no es correcto. Bueno, entonces, básicamente nosotros el agua subterránea la encontramos en acuíferos, y los acuíferos son rocas o formaciones o estructuras geológicas que se encuentran bajo la superficie de la Tierra y que presentan dos características muy importantes que van a permitir que exista agua en ese lugar, en ese material, y que nosotros podamos acceder a ella. O sea, estas rocas o sedimentos o materiales tienen que tener espacios libres que permitan la existencia de agua. O sea, el agua está metida en esos espacios. O sea, estas rocas o sedimentos contienen agua. Pero no solo tiene que contener agua, sino que esa agua se tiene que poder mover. O sea, después vamos a ver que hay algunos tipos de materiales que pueden tener albergado agua en su interior, pero esta agua está retenida y no se mueve libremente. Entonces, ahí los esquemitas que yo les puse, muy sintéticos, muy sencillos, muestran diferentes situaciones en donde puede haber agua subterránea moviéndose en distintas condiciones. Entonces, si nosotros lo queremos definir un poquito más ajustadamente, el acuífero es aquella formación geológica porosa y permeable que es capaz de almacenar agua y cederla en condiciones económicamente rentables o que sea accesible con tecnología a algún tipo de obra de captación, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, el agua esa que está ahí en subsuelo está albergada en los poros o en los espacios libres que hay entre partículas o en los materiales que constituyen el subsuelo, y esos espacios, esos poros o esas cavidades que albergan el agua, nosotros la referimos como una propiedad que es la porosidad. Entonces, básicamente es cuánto porcentaje del volumen total de roca o material está ocupado por cavidades y bueno, después esas cavidades estarán ocupadas en un porcentaje determinado por agua, que se podrá mover o no. Para que sea acuífero se tiene que mover libremente. Entonces, yo acá les puse varios ejemplos, o sea, no sé si ustedes ven el cursor. En cualquier material granular, o sea, que está constituido por partículas, siempre va a haber espacios libres. O sea, va a haber partículas y espacios libres entre partículas que pueden quedar saturadas y completamente llenas de agua. Esos poros no siempre son iguales en todos los materiales, dependiendo de si las partículas son uniformes en tamaño y en forma,
pueden tener mayor o menor cantidad de espacios libres disponibles. Si hay mezcla de partículas, la disponibilidad de espacios es cada vez menor porque las partículas pequeñas van a ir tapando los poros mayores. Entonces, por ejemplo, en esta imagen de acá yo veo una roca que tiene un 35% de espacio libre, que es ocupado por agua, y en esta, donde es mucho más heterogénea la composición, se reduce prácticamente a la mitad el espacio disponible para albergar agua. Bien, entonces nosotros, así a grandes rasgos, según la porosidad que presente la roca, vamos a tener dos grandes familias de acuíferos. Aquellos acuíferos que se encuentran en medios porosos, propiamente dicho, o sea, en todo material granular que tenga un espacio libre, principalmente son sedimentos o rocas sedimentarias, o algún tipo de roca que tiene alguna porosidad secundaria por disolución. Pero básicamente presentan este aspecto. Acá hay distintas configuraciones. Muchas veces los espacios están totalmente libres, como acá, o como aquí arriba, y en muchos casos esos espacios están ocupados por partículas mucho más finas, como limos o arcillas, e incluso por sedimentos. Entonces, no siempre todo el espacio poral disponible puede llegar a estar ocupado por agua. Y el otro gran grupo de materiales son aquellos medios fracturados, roca que es más o menos homogénea y continua, que no tiene poros, por lo menos en su estructura primaria, y el único espacio libre que puede presentar son los sistemas de fractura que puede tener la roca. En algunas situaciones, en este tipo de rocas rígidas, nosotros vamos a tener fracturas y alguna porosidad secundaria inducida por meteorización en la roca, o sea, por cambios químicos producidos por principalmente agentes atmosféricos. Bien, entonces, en función de esto que yo les venía comentando, nosotros los geólogos reconocemos 4 tipos de formaciones vinculadas al agua subterránea. Ya habíamos definido el acuífero propiamente dicho, o sea, como esa formación geológica que almacena y permite la circulación del agua en materiales porosos o en medios fracturados. Luego, lo contrario, o sea, el concepto totalmente contrario es el acuífugo, que es aquella formación que no contiene agua, por lo menos en cantidades apreciables, y que tampoco permite su circulación. O sea, uno lo puede considerar como un material impermeable. En general, estos son las barreras o los sellos que condicionan la movilidad del agua y la disponibilidad, digamos, en distintos niveles o capas o diferentes acuíferos. Y luego hay 2 grupos de materiales que tienen capacidad de albergar agua y de dejarla movilizar, pero en distintas condiciones. El acuicludo, que es una formación porosa que puede almacenar agua, un elemento o un material muy característico considerado como acuicludo son las arcillas. Las arcillas son un grupo de minerales que dejan mucho espacio libre entre sus partículas, quizás es un material muy poroso, pero el agua que entra en esa estructura queda retenida y prácticamente no se mueve. Es muy difícil movilizar agua retenida en una arcilla. Entonces actúa casi como un impermeable. Todos los materiales muy finos, limos finos y arcillas entrarían en esta categoría. Y luego hay una situación intermedia entre el acuífero y el acuicludo, que son aquellas formaciones que pueden almacenar agua, pero la transmiten o la dejan circular con cierta dificultad. O sea, requieren mucho tiempo el agua para movilizarse a través de este material. Estos 2 últimos son también generalmente los sellos o las barreras que condicionan la geometría y la forma de los acuíferos que de alguna manera podemos llegar a explotar. Bueno, acá a la derecha yo les puse una escala en cuanto a tamaños de partículas, o sea, desde gravas, que son los materiales más porosos, hasta las arcillas,
y más o menos la clasificación en si son buenos acuíferos, malos acuíferos, drenan bien o drenan mal, si estamos hablando de en su capacidad de circulación, y gráficamente acá cuánto tiempo tardaría el mismo volumen de agua en atravesar un mismo volumen de material en distintas condiciones. O sea, fíjense que las arenas y las gravas en muy poquito tiempo dejan circular un volumen de agua, en cambio los limos y las arcillas demoran entre cientos de años o hasta decenas de días. Entonces, cada material tiene una particularidad y eso va a influir en los comportamientos de los acuíferos. Bueno, conociendo esto, nosotros sabemos que en subsuelo o hacia abajo vamos a tener una serie de capas de materiales, o sea, los materiales geológicos por lo general se ubican estratificadamente, y cada uno de esos materiales, en función de su porosidad y de su permeabilidad, se va a constituir en alguna de estas categorías de acuífero que yo les comentaba. Entonces, acá arriba grande hay una estructura, un esquema de cómo lo podemos encontrar. No hay una cuestión ordinal de que arriba esté uno y abajo otro, sino que está basado en el tipo de material en cada nivel geológico. Pero básicamente los acuíferos, o los acuíferos que pueden ceder agua en condiciones más o menos rentables, van a estar limitados por barreras de ya sea un acuitardo, un acuífugo, un acuicludo, o sea, y puede haber hasta niveles que estén por encima de la superficie, o sea, nosotros podemos tener una superficie de referencia, como por ejemplo una llanura, para abajo vamos a tener acuíferos, pero si tenemos una sierra, una montaña o una elevación vecina, por encima de ese nivel general puede haber algún acuífero también disponible. El primer acuífero, y quizá el más conocido por todos, es lo que nosotros conocemos como acuífero libre o acuífero freático, que es aquel acuífero que está en contacto directo con la atmósfera a través del sistema poral del sedimento, del material que contiene el agua, ¿no? O sea que está regulado básicamente por la presión atmosférica. El agua, no lo había dicho antes, pero el agua subterránea se mueve, al igual que el agua superficial, básicamente por acción de la gravedad. Entonces siempre cualquier agua circulante en un acuífero va a tender de moverse desde los lugares altos hacia los lugares bajos. Entonces acá en este esquema que tenemos abajo a la izquierda, vemos que en general todo el agua que entre al sistema, ya sea por precipitación directa, por lluvia o por aporte lateral de algún otro acuífero o incluso por inyección desde los ríos, siempre va a tender a moverse desde los lugares elevados hacia los lugares más bajos. Por supuesto, va a haber por fricciones y por pérdidas por flujo turbulento y demás, va a haber una caída en la posición del agua, y eso que nosotros vemos como si tuviésemos, por ejemplo, un reservorio con agua, un tacho, si lo llenamos con agua, en toda la superficie de ese reservorio el agua va a tener el mismo nivel. En los acuíferos, como hay pérdida por cargas y por circulación, ese acuífero va a tener un nivel, un pelo superior de agua, un nivel más alto, inclinado según la dirección de la topografía, o sea, se va a mover en la misma dirección con un gradiente menor que la inclinación de la topografía. Esa superficie que define dentro del acuífero la posición del agua, que va a ser variable, es lo que nosotros llamamos como superficie freática o nivel piezométrico. Por debajo de los acuíferos libres, y siempre barrera mediante una barrera impermeable o semipermeable, va a haber otros acuíferos que ya no están en contacto directo con la atmósfera, porque siempre va a haber un sello o una capa impermeable o semipermeable que la aísle del contacto directo con los acuíferos superiores o con la presión atmosférica. Entonces esos niveles
que se encuentran por lo general incluidos dentro de dos niveles impermeables o semipermeables, van a ser considerados acuíferos confinados. Entonces, si bien ambos, el acuífero libre y el confinado, en ambos el agua se va a mover por acción de la gravedad, la dinámica y el comportamiento de estos dos, el freático y el confinado, van a ser ligeramente diferentes. Nosotros, cuando por medio de perforaciones accedemos a estos acuíferos, vamos a ver que una vez que se ejecuta la perforación, por dentro de esa perforación, el agua va a entrar y va a llegar hasta un cierto nivel. Ese nivel que el agua adquiere dentro de la perforación coincide con el nivel del nivel piezométrico, la posición de la superficie freática o piezométrica en cada lugar. Si nosotros estamos atravesando solamente un acuífero libre, como acá en este pozo corto que se ve, lo que vamos a ver como nivel de agua dentro de nuestra perforación va a ser la posición de la freática, el nivel piezométrico del acuífero libre. Pero si nosotros perforamos y entramos al acuífero confinado, es muy probable que si el lugar de recarga, o sea, por donde entra el agua, la formación que contiene ese acuífero confinado, está más alto que la topografía del lugar donde yo estoy haciendo la perforación, el agua va a ingresar a la perforación y va a ascender hasta un nivel donde adquiera la posición que debería tener el agua por es el sitio de recarga menos la pérdida por transferencia o la pérdida de carga por distribución del agua dentro de la formación. Eso en algunos casos hace que muchas veces el agua surja a superficie dando lugar a un surgente o a un pozo artesiano. Entonces nosotros podemos definir dos niveles piezométricos en estos casos, el del acuífero libre, el freático, o el nivel piezométrico de las perforaciones referidas al acuífero semiconfinado o confinado que estemos estudiando. Bueno, el movimiento del agua subterránea siempre se va a dar por gravedad y es un movimiento lento a extremadamente lento. Puede llegar a ser de centímetros por día o a veces hasta centímetros o metros por año, dependiendo de la región. Y eso hace que desde que el agua entra, cae en una superficie y de alguna manera infiltra y comienza a recargar los acuíferos, la trayectoria dentro de las formaciones de los acuíferos o de las formaciones subterráneas va a ser variable y puede durar entre días a siglos o milenios. O sea, el agua subterránea que nosotros aprovechemos en algún lugar puede tener mucha antigüedad. Esa antigüedad va a estar dada por la distancia al lugar de recarga y el tiempo de permanencia que tenga dentro de la formación, en base a las propiedades o a la capacidad que tiene la formación de dejar circular el agua, ¿no? Bien, entonces acá hay un esquemita, básicamente, si nosotros, que resume todo esto que les estaba contando, si nosotros consideramos solamente el acuífero superior, el freático, aquel que está en contacto con la presión atmosférica a través de la atmósfera, vamos a tener un nivel piezométrico de la freática o la superficie freática que va a ser fluctuante y va a estar regulada por las condiciones de la presión atmosférica más la cantidad de agua que yo tenga en cada momento en el sitio. Pero si yo perforo y entro a niveles confinados, puedo llegar a tener en un mismo lugar dos niveles o dos superficies piezométricas. Una vinculada al freático, que estaría vinculada a estas dos perforaciones, y un nivel piezométrico, o sea, la altura que llega el agua, de aquellas perforaciones que llegan a estos niveles confinados o semiconfinados. Y en cualquier lugar, en cualquier sector del territorio, yo puedo tener en el mismo sector o en un mismo lugar combinaciones de ambos, o sea que hay que tener muy en claro cuando yo perforo qué estoy atravesando y qué me está significando ese nivel que adquiere el agua dentro de mi perforación. Es muy común, por ejemplo, encontrar barreras muy localizadas de cuñas de sedimento, lentes de sedimento que me frenan el agua
infiltra por precipitación directa y me generan algunos acuíferos colgados que tienen muy poca extensión y por lo tanto albergan muy poca cantidad de agua. Incluso en algunas condiciones topográficas estos tipos de acuíferos pueden generar las vertientes o los manantiales que pueden ser permanentes o semipermanentes. Estos acuíferos se llaman colgados cuando los encontramos y los tenemos. Bueno, acá, esto a modo de ejemplo, esto es un ejemplo de cómo uno puede modelar la superficie piezométrica. Esto es de un trabajo que hicimos en La Rioja, ahí en la ciudad de La Rioja, para una finca que es este sector que está acá. Esto es el modelo tridimensional de la superficie piezométrica del lugar, ¿no? Esta finca que tiene 4.500 hectáreas de olivo y se riega con unas 25 perforaciones, en algún momento nos contrató para hacer el modelo hidrogeológico y monitorear la situación en vista de que el volumen de agua que se consumía era importante y querían ver el impacto en los acuíferos. Y en este sector está la ciudad de La Rioja. Bueno, después de muchos años de monitoreo mensual que hacíamos en el lugar, pudimos reconstruir mediante software la posición de la freática y ver cómo en la finca prácticamente no fluctuaba mucho, se generaba un cono de depresión, o sea, cuando uno comienza a extraer agua, inmediatamente saca agua del lugar y a través de la perforación, y como el agua tiene cierta dificultad en moverse dentro de la formación, en las cercanías o en el entorno de la perforación se produce una depresión. El cono de depresión que llamamos nosotros, que está vinculada con la cantidad de agua que saco y con la capacidad del acuífero de entregar más o menos rápido el agua para reponer lo que yo estoy sacando. Cuando hay muchas perforaciones en un lugar juntas, se genera una gran depresión conjunta, ya no es un cono individual, sino es uno regional. Bueno, cuando modelamos vimos que acá prácticamente la depresión era mínima, eran algunos centímetros, a pesar de haber muchas perforaciones, pero lo que se veía en la ciudad de La Rioja, donde se bombea 24 horas para abastecer el sistema de provisión de agua subterránea de la ciudad, que hay lugares con unas depresiones muy grandes. Eso es producto de un bombeo con muchas perforaciones, bombas muy potentes de mucho caudal, las 24 horas del día. Y lo que nos llamó la atención es que en este sector se veía el efecto contrario. Acá había una protuberancia que estaba indicando que había inyección de agua, le estaban metiendo agua a los acuíferos. Bueno, resulta ser que esto es el sector del parque industrial asociado a La Rioja, o sea que nosotros estábamos viendo cómo el parque industrial está inyectando agua. No quisiera saber lo que inyectan ahí, pero en grandes cantidades. Bueno, esto es un ejemplo de cómo nosotros, estudiando algunas propiedades de los acuíferos, a través de los niveles, por ejemplo, podemos conocer el comportamiento de los acuíferos. Y bien, ya esto es la generalidad, como para que más o menos se comprenda lo que vamos a ir mostrando ahora. ¿Cómo son? ¿Dónde están los acuíferos de la provincia y cómo se mueven? ¿Qué características tienen? Bueno, yo acá tengo tres imágenes de la provincia, una con una imagen de satélite, donde se ve toda la provincia, y acá hay una nube de perforaciones de un proyecto que después les voy a contar más adelante, que lleva adelante el Consorcio de Usuarios de Agua Subterránea de la provincia, en donde están algunas perforaciones que nosotros utilizamos para monitorear el comportamiento de los acuíferos. Bueno, acá la gente de la Universidad de Río Cuarto, a través de un proyecto de investigación, un PIT, que es muy conocido, que se hizo en la provincia, generó distintos modelos. En este caso, estamos en esta imagen del medio, del centro, se muestra el modelo de la superficie piezométrica del acuífero libre o la freática, y vemos cómo adquiere una forma particular. Fíjense que, bueno, la superficie acá ya no está modelada como cuadrículas, como les mostraba en la imagen anterior, sino que como líneas equipotenciales. O sea, cada una de estas líneas me dice que en ese punto, o sea, cada uno de los puntos de la línea tiene la misma altura piezométrica en ese sector.
Entonces, yo lo que estoy viendo es que cuando más apretadas están las líneas, o sea, cuando más juntas están, más inclinada es la superficie piezométrica, cuando más separadas están, más tendida o menos inclinación tiene esa superficie. Eso está en vínculo con los materiales que permiten moverse al agua. Y un poco también con la geometría de los cuerpos que albergan el agua. Las flechas indican la dirección de movimiento preferencial del flujo de agua regional, ¿no? Y lo que llama mucho la atención es que hay sectores bien diferenciados, o sea, en base a esas pendientes que yo les comentaba, y estos grandes lóbulos en la zona central que están mostrando un cambio importante. Bueno, si eso nosotros lo vemos mapeado como profundidades, o sea, a qué profundidad encuentra el agua subterránea, se ve que cuanto más oscuro está el verde, en esos sectores está más profunda el agua subterránea, y a medida que nos alejamos del área de sierra, que está pintada con gris acá, o acá, el agua subterránea se hace menos profunda. Bueno, eso nos está mostrando la dinámica del agua subterránea. Pero ¿dónde se encuentra el agua subterránea? Si nosotros vemos en la imagen, acá nos es muy difícil interpretar porque prácticamente las imágenes ópticas, como las que estamos mostrando acá, muestran los patrones de uso de la tierra, o sea, los cultivos que pueda haber, muestran los patrones de la vegetación que generalmente cubre el territorio, muestran los patrones de los cuerpos de agua, y muestra también el estado de humedad que tiene el sedimento superficial o las rocas superficiales. Entonces, ¿qué hacemos los geólogos? Nosotros hacemos mapas para mostrar la distribución de material. Y vemos básicamente acá que en toda nuestra zona de sierra, que está mapeada con distintos colores, principalmente verdes, rojos y por ahí algunos marrones fuertes, esto sería todo material de roca dura, rígida, en donde solamente o mayoritariamente vamos a encontrar acuíferos del tipo de medios fracturados que yo les comentaba antes. Y luego todo el resto, que prácticamente la llanura, esto que está pintado en colores de amarillo, marrones claros y algún ocre, son materiales sedimentarios, suelos, distintos tipos de sedimentos. Entonces acá los acuíferos van a estar o se van a encontrar en materiales principalmente granulares. O sea, ya tenemos dos grandes regiones de la provincia en donde los acuíferos son distintos. Cuando nosotros queremos verlo y estudiarlo a nivel de imágenes, en óptica es muy difícil, y lo más común hoy en día, ya que la tecnología nos lo permite, es trabajar con modelos digitales de terreno. Esto es modelar la superficie terrestre en base a su información de altura y pedirle a los software que nos brinden algunas propiedades y relaciones topográficas de un sector, ya que el agua se mueve por gravedad, acción de la gravedad. Esto es muy útil, o sea, conocer las relaciones geométricas y topográficas de la superficie terrestre para que nos indique cómo se nos va a mover el agua. Bueno, en esta imagen de la derecha, yo con estos modelos generé un modelo digital del terreno derivado en donde le pedí al software que me mapeara los lugares donde por topografía en superficie se me van a concentrar flujos de agua. No quiere decir que todo lo azul sea agua, como por ejemplo acá en Mar Chiquita, que sí lo es, pero por ejemplo acá en la Salina, el sector de Salina está en azul, pero habitualmente no tiene agua. Esto es, el software reconoció los lugares deprimidos en donde puede eventualmente, si circula agua, concentrarse. Lo mismo pasa en toda la zona de llanura. Y acá empieza a aparecer un patrón muy característico de estas estructuras que se ven en la zona central, y fíjense estas de acá al norte o estas de acá al sur. Eso coincide mucho con lo que ustedes habían visto en esa imagen previa que yo les mostré de la geometría de la superficie freática del acuífero libre. Se está respondiendo a la geometría de lo que hay en el subsuelo. Bueno, estas estructuras que se ven casi como triangulares, con el ápice o el vértice apuntando hacia la zona de sierra, que es esto más naranja, que el software todo lo naranja lo mapea como un lugar alto que va, por topografía, va a expulsar agua, o sea, la va a obligar a irse a los lugares deprimidos. Estas estructuras nosotros les llamamos abanicos aluviales.
Hoy en día sabemos que prácticamente todo el agua subterránea, o gran parte del agua subterránea de los principales acuíferos nuestros de la llanura, están albergados en alguna variante de estas estructuras que llamamos abanicos aluviales. Cuando nosotros las mapeamos, vemos que tienen esta disposición que prácticamente es a la cual se amoldó la superficie freática que les había comentado antes. Esa configuración geomorfológica responde a la historia geológica de cientos de miles de años que ha tenido la superficie terrestre, incluso de hasta millones de años. O sea, a medida que pasa el tiempo, van cambiando los climas, ya sabemos, va cambiando la topografía por acción del clima y porque la sierra se va levantando. Entonces, hay periodos en donde se han caracterizado por ser áridos, hay algunos periodos que se han caracterizado por ser húmedos, y eso va dejando una impronta en el terreno. Cuando hay disponibilidad de agua, en general se forman suelos, se estabiliza el terreno. Cuando en el ambiente falta agua, hay muchos procesos erosivos, entonces empieza a haber transferencia de materiales desde los lugares altos a los lugares bajos. Entonces, es mayormente en estos periodos donde hay erosión y acumulación donde se generan los abanicos aluviales, y luego en los periodos húmedos se fijan algunas propiedades o se transforman los sedimentos que se han acumulado. Esto va generando una alternancia o una acumulación de materiales que da origen a los abanicos aluviales. Para que la gente que no conoce, rápidamente vamos a mostrar cómo es la estructura de estos abanicos. Un abanico aluvial está vinculado siempre a un río que circula en un área montañosa, y cuando sale del área montañosa, por una cuestión de cambio en la inclinación del terreno, pierde capacidad de arrastrar materiales y los deposita, los desparrama al pie de la sierra. Acá yo usé una imagen de un lugar árido en donde no hay mucha vegetación que me enmascare la forma, como para que se entienda. Nosotros en Córdoba tenemos un clima subhúmedo, entonces tenemos esto prácticamente igual, pero cubierto de vegetación con ese patrón que no me permite ver las formas. Entonces, el abanico aluvial básicamente es un lugar de acumulación de sedimentos controlado por un río principal que se va moviendo de un lugar a otro. Genera esta estructura, en lóbulo muy característica, que muchas veces simula un triángulo o un abanico, siempre con el ápice apuntando a la sierra y la parte más extendida hacia la parte de la llanura más baja. Internamente, como acá se acumulan sedimentos, se van a acumular en capas. Si yo hago una sección longitudinal, o sea, según el eje mayor de la estructura, vamos a ver que tiene esta disposición. Cerca de la sierra, o sea, acá en la zona apical, lo que generalmente se llama abanico proximal o apical, se van a acumular los materiales más gruesos, los primeros que el río o el curso de agua no puede arrastrar, y los va acumulando, los va dejando en el camino. A medida que pierde energía el curso de agua, va acumulando materiales cada vez más finos, hasta que ya en la parte distal, en la parte más lejana, acumula lo más fino. Como esto se acumula por migración lateral también del cauce, en algunos momentos el cauce está por acá, y en algunos momentos migra hacia esta otra posición, y eso lo hace a través de cientos o miles de años. Entonces, ¿qué genera? Que en algunos lugares empieza a haber intercalaciones de materiales gruesos y materiales finos. Cuanto más lejos del frente montañoso, más delgadas van a ser las capas de materiales y más finas. Los acuíferos, ¿dónde se van a encontrar? En estos materiales gruesos, porosos y permeables, y en estas capas intermedias también que tienen esa característica de porosas y permeables. Y entre medio puede haber materiales finos que van a actuar como sellos. Entonces, cuando llueva, acá en toda la región, el agua se va a infiltrar por estos lugares y va a recargar toda la estructura del abanico aluvial y va a dar origen en estas capas más permeables la aparición de niveles de acuíferos. Si nosotros lo vemos en un corte transversal, vemos que esta continuidad, que es bastante uniforme y
que ocupa largas distancias en sentido longitudinal, en sentido lateral queda restringido a pequeños cuerpos. O sea, cada una de estas capas puede ser larga, puede ser una franja larga, que va a marcarme la posición del cauce en cada momento, o sea, sería cada una de estas franjas, pero lateralmente tiene poca extensión. Y también el espesor puede ser de varios metros, pero respecto de la estructura general, también es relativa, es poca. Entonces, si yo perforo en la estructura, si yo perforo acá, voy a encontrar una alternancia de capas. Si me corro, puede que cambie la alternancia y que cambien las características. O sea, no voy a encontrar acuíferos o formaciones muy uniformes por grandes extensiones, por lo menos en los abanicos aluviales. Hay otro tipo de formaciones que sí las tienen. Por ejemplo, el río Paraná está dejando una faja fluvial enorme de varios miles de kilómetros de largo y varios cientos de kilómetros de ancho, con arenas muy uniformes. Eso de acá, cuando quede soterrado algunos millones de años en el futuro, va a generar un acuífero espectacular, ¿no? Nosotros tenemos estas condiciones. Bueno, acá les muestro el resultado de investigaciones que han hecho varios geólogos. Acá las han compilado. Este es un resultado de una tesis doctoral que está incluido en el proyecto PIT que les comentaba, en donde muestra una sección característica del territorio cordobés, un poco al norte del eje del río Primero, el río Suquía, ¿no? Más o menos la estructura es la que yo les comentaba esquemáticamente, tiene una zona proximal a la sierra, en donde tiene unas características, luego los abanicos van cambiando su pendiente hasta llegar a un lugar distal donde prácticamente acumula solamente sedimento fino. Como esto ha acumulado materiales durante varios cientos de miles de años e incluso millones de años, hay acumulaciones de abanicos aluviales más nuevos y algunos más viejos. Cada uno de estos grupos de materiales recibe un nombre. Antes se le daba una denominación formal, como por ejemplo acuífero pampeano, acuífero puelche. Hoy en día se trata de referirlo más como sistema de acuíferos, ya que no son elementos tan continuos como les comentaba hace un rato. Entonces, cada grupo de litologías vinculadas a un evento de abanico aluvial antiguo se reúne bajo la denominación de sistema de acuíferos y se le pone un número o una letra. Incluso nosotros hemos tenido una característica que en algún momento, hace unos 10 millones de años atrás, hubo una ingresión marina muy grande que entró por el Río de la Plata y llegó, prácticamente inundó hasta el centro de Argentina. Esa ingresión dejó una capa de arcilla, que es muy conocida. Esta ingresión nosotros la conocemos como ingresión Paraná, y esa capa de arcilla es un sello muy importante en la mitad de nuestra llanura hacia el este, y en la provincia de Santa Fe y en Entre Ríos, que divide netamente grupos de acuíferos. Acá, a modo de ejemplo, hay dos imágenes, hay varias, pero hay dos imágenes. Por ejemplo, esta imagen de acá corresponde a lo típico que vamos a encontrar en una perforación hecha en este sector, en donde los acuíferos están constituidos por arenas que tienen unas características bien definidas, que se mantienen a lo largo. Uno las puede encontrar en distintos tipos de perforaciones, y esas capas de arena van a estar contenidas entre capas de materiales limosos, limos arcillosos, que tienen estas características. Entonces, cuando uno perfora, va mirando qué sale para tratar de identificar dónde están los límites de formaciones y dónde se encuentran estos niveles, que son los que me van en contra del agua. Fíjense que cuando ya nosotros nos corremos al sector intermedio, cambian las características de la arcilla, son distintas, y cambian las características de las arenas. Y acá, por ejemplo, en esta hay una imagen muy típica de las arcillas verdes, esta de la ingresión del Mioceno del mar paranaense. Acá hay una sección también equivalente, pero ya hecho al sur, un poquito al norte de Río Cuarto. A lo largo de toda nuestra llanura se mantiene la estructura general de abanico, pero cambian, hay algunos cambios particulares.
En el sur hay mucho control de algunas fallas importantes que están marcadas acá, que generan algunas modificaciones en la circulación de los acuíferos. Y también acá aparecen, como acá en el sector de Helena, acuíferos desarrollados en pequeñas cuencas sedimentarias, como en la zona de Berrotarán, Helena, que quedan comprendidas entre dos sierras. También acá hay imágenes típicas de los materiales que se perforan. Fíjense, acá las arenas ya son un poco distintas, acá son quizá un poco más cuarzosas. Acá en esta otra muestra, que corresponde a las formaciones más profundas, son más cuarzosas aún y más finas. También va cambiando la granulometría de los materiales. Bueno, entonces, no todos los acuíferos son iguales a lo largo de toda la llanura, no tienen las mismas características y hay que prestar atención a la estructura de cada perforación y de cada grupo de perforaciones para entender qué es lo que está pasando cuando uno habla de los acuíferos. Hoy en día con la tecnología nosotros podemos, en base a los datos que proveen las perforaciones y en base a modelar topográficamente esos grandes cuerpos, esos grandes abanicos aluviales que están albergando los acuíferos, podemos ir definiendo distintas cuencas. Bueno, entonces acá, en este modelo, yo le pedí el central que se ve acá, al programa que me modelara, básicamente que me mostrara de la mejor manera posible, mediante un sombreado, las estructuras de esos grandes abanicos. Entonces, fíjense que cada uno de los principales ríos nuestros, el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, o Suquía, Sanaes, Chocancharaba, el Popopis o el Talamochita, generan abanicos aluviales. Cada uno, en base al tamaño de la cuenca y al caudal que trae, va a generar abanicos de distinto tamaño. El más grande quizá es el del río Tercero, el del Talamochita, que tiene este tamaño. Acá vemos el abanico del río Cuarto, que es un poco más pequeño, y los abanicos del primero y segundo, o sea, el Suquía y el Sanaes, que se han fusionado prácticamente porque trabajan en conjunto en esta zona. Las perforaciones, acá por ejemplo hay todo un sistema de pequeños abanicos en el norte de Córdoba, y fíjense que estas geometrías que estamos viendo acá coinciden con la disposición de esas curvas equipotenciales que les mostraba al principio. Entonces, cuando uno observa lo que pasa en cada una de estas perforaciones, estas son las perforaciones que estamos usando para el sistema de monitoreo que lleva adelante el consorcio de regantes, tiene alguna característica, o sea, en cada perforación tiene una estructura litológica atravesada típica, y en alguno de esos niveles están los acuíferos que se explotan, ¿no? Fíjense cómo en cada sector, cada grupo de perforaciones está atravesando un cuerpo geológico diferente. Eso condiciona las características de capacidad de entrega de agua de la perforación y la calidad química y las características de funcionamiento de cada perforación. Quizás es más evidente acá, en este sector, acá en el sur, esta gran concentración. Lo que se ve en verde acá son rutas, las principales rutas, para que más o menos se ubiquen. Esto azul es el embalse del río Tercero, por acá está la ciudad del río Tercero, por acá anda Villa María, y Río Cuarto anda por acá. Esta gran concentración de perforaciones es la zona de Hernando, en el sector de Hernando, y es muy conocido, o sea, por la gente que trabaja en hidrogeología, que de la ruta hacia el norte, las perforaciones tienen mejor rendimiento y mejores características que de la ruta hacia el sur, y cuanto más al sur, más problemas suelen dar las perforaciones. ¿Qué pasa? Fíjense, las perforaciones que están en el sur acá captan parte de la estructura esta que se ve, que es totalmente distinta a esto. O sea, esto que se ve acá para el norte es el abanico aluvial del río Tercero, que tiene unas características que contiene muy buenos acuíferos, y esto de acá son materiales mucho más antiguos que están por debajo del abanico este, pero en general las perforaciones solamente lo alcanzan las más profundas. Cuando nosotros nos acercamos al límite, que más o menos anda por acá, las perforaciones comienzan a atravesar parte del sedimento más nuevo del abanico del Tercero y parte de lo más antiguo que corresponde a esto.
Esta formación geológica es más pobre, tiene acuíferos de menor capacidad, son más delgados, son materiales más finos que si uno no trabaja bien empiezan a generar problemas de aporte de sedimento a la perforación. Y eso se ve, más o menos, esto es una sección longitudinal que se hizo en el proyecto PITS, siguiendo esta dirección, más o menos comienza por acá y termina por acá. Fíjense cómo a lo largo de esta ruta hay muchas perforaciones y las perforaciones atraviesan distintos tipos de materiales. Como nosotros necesitamos también evaluar cómo van a recargar cada sector, cada grupo de acuíferos, tenemos que tener una idea general de cómo le va a entrar el agua, también a veces modelamos superficie del terreno para ver qué áreas de captación pueden estar vinculando esas formas, o sea, las formas estas. Nosotros ahora estamos viendo la forma del cuerpo geológico y ahora con este procesamiento le pedimos al software que nos muestre cómo se puede mover en superficie el agua, que eventualmente va a ir recargando los acuíferos. Entonces, vemos lo mismo, o sea, fíjense ahora en este sector de Hernando, prácticamente el área de recarga vinculada a estos acuíferos un poco más pobre es pequeña, pues está en la Sierra de las Peñas. En cambio, el área de recarga de los acuíferos mejores vinculados al abanico del tercero tienen la recarga directa local más toda la inyección de agua de la gran cuenca del río Talamochita. Lo mismo pasa acá en la zona norte. Acá está la ciudad de Córdoba, esta es la laguna Mar Chiquita. Fíjense cómo las perforaciones están distribuidas en distintos ambientes hidrológicos de superficie, y eso se nota mucho cuando uno comienza a modelar el movimiento del agua subterránea en base a la recarga, que después vamos a ver un ejemplo. Bien, entonces, cuando nosotros queremos hablar de cuánta agua tenemos disponible, tenemos que generar un balance. El balance hídrico que nosotros conocemos. Básicamente, el balance hídrico perfecto sería que todo lo que entra de alguna manera sale, y si yo mido entradas y salidas deberían ser equivalentes. En realidad en estos sistemas no sucede así, siempre entre lo que entra y lo que sale hay una diferencia, y esa diferencia el volumen de agua que queda almacenado en todo ese sistema. Ese volumen de agua va a quedar almacenado en distintas partes, en agua retenida en el perfil de suelo, en agua retenida como agua subterránea, una parte de agua que va a consumir la vegetación. O sea, son sistemas complejos. Si nosotros lo tratamos de entender a la recarga como las entradas, vamos a ver que todo lo que precipita como lluvia, como una precipitación directa, va a recargar nuestros acuíferos de distinta manera. O sea, la lluvia va a ser interceptada en su camino por la vegetación, por el terreno, y va a ir moviéndose al sistema de acuíferos de diferente manera. Eso va a hacer que la recarga, todo lo que entre por lluvia no va a ingresar directamente al acuífero, y en el camino se puede llegar a perder algo. Además, en nuestro sistema de acuíferos podemos tener recargas directas, pero también podemos tener recargas laterales por aportes de otro sistema de acuífero o por flujos laterales que son más difíciles de cuantificar, a diferencia de la lluvia que nosotros la medimos directamente. Y cuando hablamos de las descargas, o sea, lo que se nos va a ir, también es muy difícil cuantificar, porque lo más fácil es medir cuánto se va por flujo de agua superficial. O sea, nosotros podemos medir los caudales en superficie, pero mucho se va de manera que no podemos medir directamente, sino que lo vamos estimando, como por ejemplo lo que se va por evapotranspiración. Entonces, si nosotros tratamos de hacer un balance hídrico, especialmente vinculado al agua subterránea, es muy complejo. Entonces, acá está el principal problema. Nosotros, en cualquier balance hídrico de agua subterránea, medianamente podemos aproximar un ingreso de agua por precipitación, o sea, las condiciones climáticas del lugar que me van a aportar lluvias,
Y de alguna manera puedo estimar, calculando la evapotranspiración, que esto, por ejemplo, los agrónomos lo manejan muy bien, puedo aproximar salidas de agua midiendo las descargas superficiales y podría llegar a estimar una aproximación de cuánto se me puede mover lateralmente por flujo subterráneo. Pero de todos modos, estas son aproximaciones. En definitiva, todo termina siendo aproximación. Entonces, muchas veces, para entender lo que está pasando, es tratar de ver en nuestro sistema de acuíferos qué pasa con esto, con este incremento o el volumen retenido en el sistema. Esta diferencia, este diferencial entre lo que entra y lo que sale, es lo que me queda retenido en el sistema. Entonces, si nosotros logramos de alguna manera medir esto, podemos quizá empezar a entender qué está pasando con la capacidad de almacenaje de los acuíferos y también podemos entender si nosotros explotamos los acuíferos, ¿qué estamos haciendo? Bueno, si esto nosotros, este delta de volumen almacenado, lo asimilamos a un reservorio, o sea, si nosotros tenemos un tanque de agua en nuestra casa y en algunos momentos del día entra agua y recarga el tanque y después la consumimos en el uso de la casa, yo más o menos viendo el nivel que hay en ese tanque puedo saber si tengo mucho o poca agua disponible y la voy a regular. Bueno, la idea de empezar a monitorear los acuíferos es tratar de buscar un indicador de cómo puedo hacer eso, cómo ver ese delta de volumen. Entonces, las entradas nosotros las podemos cuantificar relativamente bien hoy en día con nuestra red de estaciones meteorológicas. La provincia tiene una red bastante desarrollada, hay algunas redes privadas también, y tenemos acceso a datos de muchos satélites que proveen información meteorológica, incluso unas aproximaciones, algunos sistemas de satélites con radares especiales que detectan o estiman cantidad de lluvia caída, que si nosotros la calibramos con las estaciones meteorológicas que dan datos más puntuales, podemos generar modelos de lluvias regionales, como por ejemplo lo que estamos viendo acá. Entonces podemos ir cuantificando cuánta agua cae en un lugar y tenemos una estimación de las entradas. Y la cuestión de la variación de volumen, o sea, cuánto nos queda almacenado en el sistema, y se hace mediante medición del nivel piezométrico de los acuíferos que yo quiero estudiar. Entonces acá, por ejemplo, el consorcio de usuarios de agua subterránea de la provincia lleva desde el 2012 adelante, o sea, llevamos con el consorcio un proyecto en donde estamos midiendo los niveles. Esta información que ustedes están viendo acá fue publicada en el Congreso de Agua Subterránea de Salta del 2018, y que básicamente el proyecto comenzó en algún momento en el 2012, a la salida de una sequía muy importante que duró varios años en esa época, y la idea era ver qué estaba pasando con los acuíferos. Bueno, comenzamos a medir en el 2012, el proyecto sigue a la actualidad, se mide en invierno y en verano, o sea, un periodo donde se riega mucho y un periodo donde se riega menos. Y partimos de esta situación. Fíjense, esto era comparar lo que medimos en el 2012 con los registros que había en la provincia de la década de 1980. En la década de 1980 estaba la salida de un periodo muy lluvioso que comenzó en los 70. Ahí recargaron mucho los acuíferos. Y bueno, lo que se veía es que después de una recarga importante en esta década, después de esa sequía que les había comentado, en algunos lugares había bajado un poco el nivel. O sea, acá básicamente en azul se muestran niveles altos, en colores amarillos ocres niveles bajos. Las diferencias son de centímetros, los extremos pueden estar en más 50, menos 50 centímetros. Y lo que hicimos fue modelar, o sea, básicamente se veía acá en esta imagen grande de la izquierda, que había algunos lugares donde había caído un poco el nivel en base al producto ese de la sequía. Cuando comenzamos a medir,
comenzó a llover, paulatinamente comenzó a incrementarse las precipitaciones en cada año, y eso empezó a traducirse en una recarga de los acuíferos, hasta llegar a picos de las lluvias intensas desde fines del 2014, 2015, 2016, que en la provincia, en la zona de sierra, generaron los desastres, por ejemplo, de Sierra Chica, o las inundaciones del sureste de Córdoba. Fíjense los lóbulos de recarga, como los empezamos a ver muy bien en algunos periodos, especialmente a la salida del verano, que es cuando ya tenemos el máximo de inyección de agua, y luego en los periodos que hubo una seca, por ejemplo, fines del 17 hasta el 18, que hubo un periodo de sequía, se bajaron un poquito los niveles. ¿Cuánto se bajaron? Prácticamente nada. Acá yo les estoy mostrando, zonificamos la provincia en 3 grupos de datos. Los abanicos aluviales del norte, o sea, del río Suquía para el norte, ese grupo particular que yo les mostraba en las imágenes, la zona central correspondiente al abanico del Suquía y del Sanaes, y la zona sur correspondiente principalmente a los grandes abanicos aluviales del tercero, el Talamochite, y el Chocancharaba, que es el cuarto. Para no mostrar todas las curvas de las perforaciones, se toma cada una de estas líneas, es el registro continuo que nosotros tenemos de perforaciones, de 600 perforaciones que administra el consorcio. Venimos siguiendo cerca de 200, monitoreándolas en esas condiciones, y vemos que en todos los casos ha ido subiendo el agua. ¿Por qué la diferencia de altura? ¿Se acuerda que yo les decía que cuanto más cerca de la sierra estamos en la zona proximal, la profundidad del agua va a ser mayor? O sea, todas las curvas en cada uno de los grupos, se me perdió un poco el cursor, las curvas que estén más profundas, o sea, acá son menos 30 metros respecto de la superficie, corresponden a perforaciones que están más cerca de la sierra, en la zona pica. Esta que está intermedia corresponde al sector de abanicos medios, y esta a la parte distal. Cerca de la superficie se encuentra el agua subterránea. En cada uno de los 3 grupos grafiqué algunas perforaciones testigo. Fíjense que todas, independientemente de la posición dentro del abanico que tengan, replican el mismo patrón. Desde el 2012, que nosotros iniciamos el proyecto, empezamos a medir, la tendencia fue incrementando el nivel. O sea, son centímetros cada año, por eso acá se ve como una línea de tendencia suave. Todas, absolutamente todas, en todas las regiones se dio eso, pero hay algunas particularidades. Por ejemplo, en la zona de recarga del río Tercero, como el río Tercero tiene una cuenca grande e importante con un sistema particular de paleocauces, en los picos de lluvias del 2015-2016, que en esa zona de la llanura fueron más intensos en el 16, hubo un pico de recarga enorme, que se ve acá, y luego esa agua se distribuyó, por eso bajó. Lo mismo pasa en este sector acá, fíjense, en 2015 hubo un pico de recarga que duró hasta el 2017, y después hay una distribución del agua. Eso lo hemos visto prácticamente en todos lados. Acá se ve en esta perforación. Venía creciendo, recargando, porque habían incrementado las lluvias desde esa sequía, pico de recarga durante un tiempo y distribución al sistema más distal. Eso se ve permanentemente. Por ahí está la caída de la sequía del 2018, que después rápidamente se recargó, y se está viendo que hay una fluctuación en onda. O sea, la idea del proyecto es seguir todo el tiempo posible para ver cuál es la magnitud de esa onda, ver la amplitud y ver con cuántos años se repite. Por supuesto que todo eso nosotros lo vamos vinculando con las precipitaciones caídas. Bueno, yo acá corté la serie porque es este gráfico es viejo. Acá está la serie completa, pero estos gráficos los obtenemos de los datos satelitales, los ajustamos con datos de estaciones de campo, y vemos los picos de crecida o los picos de lluvia estacionales de cada año. Acá se ven los picos de los 2015, 2014, 2015, 2016.
y cómo han ido decreciendo las lluvias. Bueno, eso lo vinculamos cómo se va moviendo el acuífero. Y a modo de síntesis de esto, nosotros vemos que si comparamos desde nuestra situación inicial del 2012, pues yo acá lo grafiqué al 2018, prácticamente daría lo mismo a la fecha actual, ¿cómo se recargaron los acuíferos? Dependiendo si yo lo modelo en verano o en invierno, cambia un poquito la geometría, pero fíjense que ha habido una recarga muy importante en la zona de los abanicos, siguiendo esa geometría que yo les comentaba. Especialmente muy notable esto de acá, que es la zona del río Jesús María, por donde salió gran parte de las precipitaciones que generaron la creciente o los desastres de Sierra Chica, y porque acá tiene una particularidad de recarga directa muy importante sobre los acuíferos. Lo mismo pasa con el sistema del tercero en este sector, fíjense cómo recargo. Y esto que recarga ahora es un pico de agua que después se va distribuyendo en todo el entorno, o sea que cuando pasa un tiempo, eso ya lo hemos visto en el 2020-2021, este pico decreció acá, pero recargó todo el sistema, o sea que todo el agua que entra se está distribuyendo por toda la llanura. Y bueno, como yo les comentaba, el agua subterránea se mueve lentamente, o sea, desde que llueve en alguna región, el agua se infiltra, llega a distintos niveles de profundidad y se moviliza por acción de gravedad hasta que sale a superficie, ya sea alimentando una vertiente, un curso de agua, o que yo perfore y capte el agua, o sea, en algún lugar yo la intercepte y la capte. Cuanto más profundo esté y más lejos de la zona de recarga, el agua subterránea va a tener mayor edad, o sea, va a ser más vieja. Hay una técnica que se está usando hoy en día para saber si uno está forzando la explotación del acuífero, o sea, sobreexplotándolo, que es medir en una posición determinada, siempre en las mismas condiciones, la edad del agua subterránea que estoy sacando en cada acuífero. Eso se hace a través de dataciones por carbono 14. Nosotros en el proyecto, acá el consorcio lo está haciendo con un laboratorio muy conocido a nivel internacional, que es Beta Analytics. Esta empresa se dedica a hacer, con un alto grado de confiabilidad científica, dataciones de distinto tipo, y lo que se ha hecho es, bueno, por una cuestión de costo no podemos datar todas las perforaciones porque son $600 por datación, no sé qué es un valor alto. Lo que decidimos fue tomar un valor en la zona de recarga más próxima a la sierra de cada ambiente, una datación en el medio y una zona más distal. Se hicieron transectas en distintos ambientes, acá en esta representativa de esto, en esta representativa de los abanicos aluviales de la zona media, y en esta zona tratando de ver qué cambio se producía entre este grupo, entre esta formación, y el gran abanico aluvial del primero segundo. Bueno, vemos que las edades que nos fueron dando varían. En la zona, por ejemplo, próxima a la sierra, acá el agua que se está captando tiene aproximadamente 1500 años, acá tiene cerca de 2900 años. Lo mismo pasa parecido acá en la zona del abanico, pero en estas transectas salieron algunas particularidades. En la zona de recarga del abanico aluvial del Jesús María, la edad de recarga, o sea, el agua que nosotros estamos captando, es muy joven, tiene menos de 70 años, nos dio. Entonces, esto condice con ese pico enorme de recarga que veíamos, o sea, quiere decir que todo el agua que está entrando y que estamos captando acá corresponde a acuíferos que son recargados rápidamente y en poco tiempo. Luego, a medida que nos alejamos, en el sector medio ya, como las perforaciones son profundas, estamos entrando en el abanico del primero segundo y ya tenemos edades de casi 13.000 años y más lejos a casi de 16.000 años. Bien. ¿Qué sucede? Claudio, disculpa Sí. que te interrumpa. Deberíamos ir cerrando en un par de minutos, así damos lugar a las preguntas, ¿te parece? Bueno. Gracias. Sí. Bueno, entonces, ¿qué sucede? La idea es que cada cierto periodo de años,
2, 3 años, volver a repetir la medición. Si la edad se mantiene, prácticamente no estamos acelerando el flujo de agua, y si cada vez salen edades más nuevas, nosotros vamos a tener que estamos acelerando el flujo de agua y podemos estar sobreexplotando el acuífero. Bueno, yo esta parte la voy a saltear, eran características distintas, la voy a dar rápido. No todos los acuíferos son iguales, estamos modelando acuíferos más superficiales, vinculados a flujos de agua más superficiales, y es muy conocido que los cursos de agua pueden tener un comportamiento respecto de los acuíferos diferente. O el río recarga el acuífero, o el acuífero recarga el río. Un caso característico es el de la zona de llanura nuestra, en donde en la zona proximal, acá está el ejemplo del río Tercero, en el área de Belleville, el río está recargando los acuíferos. Cuando nosotros modelamos la superficie del acuífero freático, vemos unos lóbulos muy característicos y las direcciones de flujo, y vemos que se cumple la función esta, de que el río está inyectándole agua al acuífero. Cuando comparamos la circulación de agua superficial que no vinculada al río, vemos que no tiene mucha incidencia en esos lóbulos, o sea que el río está francamente recargando los acuíferos. ¿Lo hacen de manera uniforme? No. Acá hemos modelado la superficie y vemos que hay líneas principales de recarga subterránea que son muy evidentes. Esas líneas se deben a que hay posiciones de cuerpos de arena que están vinculadas a paleocauces y que están vinculadas a estas características. O sea, el acuífero está alimentado por el agua que inyecta el río al sistema. Esa agua que inyecta el río al sistema está interferida por unos niveles limo-arcillosos, que son estos, que actúan como barrera. Bueno, acá no sale agua, pero en algún momento filtra, y genera un efecto muy característico, que es el efecto de todas las inundaciones en el sureste de Córdoba, y sur de Córdoba, y este de Córdoba. Esa barrera intercepta el agua que precipita. Estos suelos son muy arenosos, entonces prácticamente permiten que ingrese todo el agua. Esa barrera impermeable frena el flujo, se llena, se satura el perfil, y en las depresiones, que son grandes cubetas de deflación eólica como estas, que se llenan de agua cuando el nivel sube. Esto evapora en algún momento y fluctúa estacionalmente, pero cuando hay precipitaciones importantes se satura todo el sistema y produce este tipo de inundaciones que nosotros vemos, y estamos estudiando acá con el laboratorio de hidráulica en la zona de la cuenca de la Picasa. Fíjense cómo acá le pedimos al software que nos modelara todo lo que es susceptible de inundarse de esta manera por las depresiones. Especialmente le pedimos que nos modelara aquellas que van a retener el agua porque son depresiones cerradas, y lo vinculamos con el flujo de agua subterránea. Vemos, bueno, acá vemos algunas modificaciones en la forma en que se mueve el agua, y vemos algo muy característico, que hay una estructura que se ve mejor en este modelo, que concentra el agua en un lugar muy particular donde se forma la laguna La Picasa, y toda el agua subterránea y superficial tiende a concentrarse en este lugar, generando esta laguna que por ascenso estacional o en época de altas crecidas genera el problema de corte de ruta, terraplenes y demás. Bueno, ya lo podemos cortar acá. Estos son, digamos, algunos modelos de interferencia que hay general por fallas. Hay algunas modificaciones que quizás muy interesantes, este del abanico aluvial del río Jesús María. Ese pico de recarga del abanico aluvial es esto lo estamos viendo con DEM. Es muy conocido que en este sector del abanico hay surgente, agua surgente, y no se podía explicar bien. Muchos decían, bueno, porque se fue muy profundo. En realidad lo que hemos detectado es que hay unas fallas que están deformando la estructura de los acuíferos y actúan como barrera, indicando el agua, obligándola a subir, o subiendo el nivel porque están elevando un acuífero semiconfinado, y generan esa surgencia tan característica que podemos ver acá.
Eso se ve también en una parte del río. Cuando uno cruza la ruta 9 ve que generalmente el río no tiene agua, pero unos kilómetros al este, en el mismo cauce surge el agua y cuando pasa la barrera de la falla, nuevamente se infiltra el río y desaparece. Bueno, vamos a dejar de lado el acuífero en medio fisurado para darle lugar a las preguntas. Por ahí calculé un poco más el tiempo. Perfecto, gracias Claudio. Muchas gracias por la charla. La gente se ha quedado porque está muy interesada. En realidad la cantidad de información es un poco abrumadora. Es un poco abrumadora. Yo estoy intentando interpretar algunas partes, pero lo que vamos a hacer es leer las preguntas que la gente fue haciendo. Aquí hay una de Raúl Gómez que pregunta: ¿dónde se ubica el nivel piezométrico cero a partir del cual se establecen todas las otras alturas? Es decir, ¿dónde está el cero? No hay un cero, o sea, el nivel piezométrico se refiere a... Bueno, sí, el nivel cero sería el mar. O sea, cuando nosotros medimos, a ver, les muestro una diapositiva. O sea, ¿cómo medimos todo eso? Nosotros, ¿qué hacemos? Mediante estos dispositivos, que son cables que tienen un sistema que cuando el sensor, la sonda, toca el agua en el fondo del pozo, en superficie me marca. Entonces, esto está graduado, mide, y yo puedo medir la profundidad. Eso lo podemos hacer manualmente de esta manera, o por ley todas las perforaciones tienen instalado un caudalímetro que nos permite, electromagnético, que nos permite medir el caudal de agua que se está extrayendo en cada perforación, y lleva asociado un sensor de presión que mide la columna de agua, y entonces me permite medir cuánta agua hay y establecer la posición. Eso que nosotros lo referimos a profundidad de superficie, o sea, 10 metros de superficie, 20 metros de superficie, en realidad ese valor lo restamos de la cota que tiene el terreno y lo referimos a altura sobre el nivel del mar. Entonces, la superficie piezométrica, ya sea de algún acuífero en particular o del libre, del freático, lo referimos a la altura que tiene en cada momento respecto al nivel del mar. Entonces, los modelos que yo les mostraba y las diferencias están referidas a nivel del mar. Ok, está claro. Stella pregunta si existe algún estudio que diferencie la calidad de los acuíferos en zonas protegidas, bosque nativo, y en las zonas cultivadas. Es decir, la calidad del agua contenida en esos acuíferos, ¿no es cierto? Sí, bueno, les muestro. A ver, vamos a mostrar en esta diapositiva. La provincia de Córdoba, a través de la Secretaría de Recursos Hídricos o la Administración Provincial de Recursos Hídricos, tiene información de todas las perforaciones. El proyecto PID 3508, que ustedes acá tienen la dirección abajo, acá la pueden ver, o si ustedes ponen PID Aguas Subterráneas Córdoba, les va a salir directamente. Ahí tiene toda la información, se ha compilado la información del quimismo del agua y se ha mapeado, se han generado mapas de distribución de distintos elementos. Por ejemplo, este primer mapa arriba a la izquierda es el mapa de conductividad eléctrica, después tienen el mapa de bicarbonato, de sulfato, de cloruro, de contenido de sodio, de potasio, magnesio, de arsénico, o sea, y todo eso vinculado a los ambientes hidrogeológicos, que es el mapa que está acá abajo a la derecha. Eso está mapeado, pero siempre uno va tomando agua. Por ejemplo, el proyecto del consorcio está tomando muestras de agua, se las envía a este laboratorio internacional en Canadá, que es un laboratorio certificado de calidad científica, en donde además de hacer la medición de elementos comunes que sale con el físico-químico estándar que uno hace, estamos midiendo 84 elementos, o sea, prácticamente el 80 y pico % de la tabla periódica, y eso nos permite, a través de
el análisis químico que estamos haciendo, más mediciones directas de algunos parámetros como esto que hacemos directamente in situ con una sonda específica que metemos al pozo, podemos generar mapas, los típicos mapas de distribución de los elementos que están mapeados a nivel provincial, pero también por un análisis de afinidad química, por un análisis estadístico, podemos empezar a generar agrupamiento de pozos con el objetivo de generar cuencas hidrogeológicas. Nosotros conocemos las regionales, pero la idea es conocer puntualmente las variaciones locales. Y eso se puede hacer en zona de llanura o en zona de sierra. En zona de sierra es más difícil porque se está trabajando en medio fisurado que es ligeramente diferente, entonces es más difícil. Pero, y aparte no hay tanta información porque son acuíferos menos explotados, ¿no? Sí. Ok. Otra pregunta dice, ¿cómo afectan los incendios y el desmonte a los acuíferos subterráneos? A ver, vamos a hacer una... La mayoría de los incendios grandes y la problemática del incendio así, digamos, más visualizado por el común de la gente es lo que se da en la sierra. Si bien en la llanura hay muchos incendios también, el impacto, digamos, mediático está centrado en la sierra. Los acuíferos en las sierras tienen esta característica, ¿no? O sea, las sierras, el sustrato es una roca generalmente dura, que cuando está sana es impermeable, y el acuífero se va a ubicar solamente en áreas donde hay fractura o en una película superficial en donde la roca está más fracturada, más fragmentada y disgregada por acción de la meteorización. Entonces, todo el agua que precipita va a saturar estos niveles que son semipermeables y el agua se va a concentrar acá más profundamente si está en una zona de fractura. Estos acuíferos son discontinuos, son de poco espesor. En roca granítica, como sería este esquema, son de mejor calidad. En otro tipo de rocas, como las metamórficas, ya no tienen tanta capacidad de albergar agua. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno pierde la cubierta vegetal acá, pierde la capacidad de regular el ingreso del agua a esta estructura. O sea, cuando nosotros tenemos una cubierta vegetal acá, el follaje frena la lluvia, le baja la velocidad, bueno, primero evita la erosión, y a su vez, por, digamos, una lluvia secundaria desde la copa hacia el suelo y a través del tronco y lo que puede caer directamente, favorece un máximo de infiltración de esa lluvia en esta estructura. Si yo quito la vegetación, todo lo que cae acá se va a escurrir rápidamente por la pendiente principalmente y no me va a recargar tan rápidamente. Si yo veo cuál es la distribución en territorio de esa película, va a ser esta. Fíjense, lo azul son áreas donde es más potente ese espesor de roca que puede albergar algo de agua, o sea, los acuíferos van a ser mucho más restringidos, no es continuo. La posición de la falla, que son estas líneas rojas, también es restringida. Si yo lo modelo un poquito más y modelo todo lo que pueda albergar agua, fíjense, en celeste claro y amarillo y rojo es lo que tiene mayor capacidad de albergar y todo lo azul es lo que prácticamente no tiene agua disponible como acuífero. Entonces, a diferencia de los acuíferos del medio poroso de la llanura, estos son mucho más restringidos en extensión, en capacidad de albergar agua y como la pendiente es grande, también se drenan rápidamente. Fíjense, el agua en estos medios circula por estas fracturas. Acá la fractura inicial se fue agrandando por circulación de agua, acá, o a veces en grietas pequeñas, acá hay cavidades, entonces no por cualquier parte de la roca va a circular agua, entonces evidentemente va a afectar la recarga de estos acuíferos. En la llanura va a ser distinto, o sea, va a ser ligeramente distinto porque
todo el agua que sale rápidamente de la sierra, o sea, el efecto que ya mucha gente conoce, va a ir a parar rápidamente a la llanura. Y ahí quizás se conserve algo del agua que escurrió rápidamente de la sierra. O sea que la recarga de los acuíferos de la llanura quizá no se vea tan afectada por estos problemas. Pero todavía no hay estudios concretos, o sea, no hemos logrado hacer estudios concretos, bueno, digamos, básicamente por falta de recursos, o sea, los recursos hoy en día se están destinando a casos más puntuales. Bien, Claudio, no vamos a dar tiempo de contestar todas las preguntas. Yo te propongo que hagamos una más y si a vos te parece bien, vos podés poner en el chat una dirección de correo electrónico para que la gente te consulte. ¿Te parece bien eso? Me parece bien, no sé qué alternativas hay. Bueno, yo estoy disponible, o sea, si quieren, acá en la filmina última, yo les pongo mi correo electrónico. Hacer la Eso. pregunta y si hay gente que está interesada en hacer alguna pregunta más, liberamos a la mayoría y por ahí contestamos en 10, 15 minutos más alguna otra que quede dando vuelta, como quieran. Bueno, entonces vamos a transcribir tu dirección de correo allí y mientras tanto contestamos alguna otra pregunta. Contestás, mejor dicho. Sí, sí. Juan Cruz pregunta si se están cumpliendo las tasas de extracción de agua que admite cada acuífero o se están sobreexplotando. No sé si se puede contestar en general, pero bueno, te escuchamos. Digamos, formalmente todavía nadie ha establecido tasas de explotación de acuíferos. O sea, no hay, digamos, alguien que haya hecho un estudio específico en donde se diga, en tal región la capacidad de aportar agua de los acuíferos es esta. Por ejemplo, en Estados Unidos, en España, se ha regionalizado, o sea, se ha sectorizado el territorio y hay, digamos, grupos que administran, conocen la cuenca, o sea, están muy estudiadas las cuencas, se conoce cuánto puede aportar cada cuenca en cada periodo en función de la recarga que ha tenido. O sea, se conoce la recarga, se estima un volumen almacenado y se establecen cupos o cuotas de extracción para cada año. Y esas van variando en función de los años, si han sido más o menos buenas las recargas, ¿no? Eso hoy en día no lo hemos logrado todavía. En definitiva, no hay cuotas, no hay cupos. Tampoco el nivel de explotación que hay es alto, o sea, imagínense que 600 perforaciones distribuidas en la llanura prácticamente dan una densidad muy baja. Un poco el estudio que está haciendo el consorcio este que yo les comentaba, que yo estoy liderando como asesor técnico, apunta a eso, justamente a estudiar cuál es el impacto que ha tenido la extracción de estos volúmenes de agua. Y como ustedes ven, o sea, vamos a volver a la filmina donde nosotros podemos... se me fue el cursor. Donde podemos ver los niveles. Fíjense en esta filmina. A pesar de que se viene extrayendo agua desde el riego importante comenzó en la década del 90. O sea que ya había un consumo de agua importante, había desarrollo de perforaciones. Nosotros empezamos a medir en un pico de sequía en 2012 y estamos midiendo y continuamente, a pesar de que desde el 2012 en adelante se incrementó la cantidad de pozos, o sea, porque todos los años se van sumando algunas perforaciones nuevas, o sea que no es un consumo constante, a pesar de eso, los acuíferos van recargando permanentemente.
O sea, fíjense, la tendencia es de recarga. Si yo le cambio la escala, sería una pendiente mucho más grande todavía. Tenemos niveles de recarga muy importantes como este y el agua se distribuye. O sea que hasta ahora no hemos detectado que la situación de extracción actual esté impactando. Lo que no quiere decir que en algún lugar puntual pueda haber algún problema. ¿Por qué? Como yo le comentaba, la situación de distribución de las estructuras, a ver, vamos a volver a esta filmina, no es uniforme. O sea, una perforación acá no va a ser lo mismo que una acá, si bien están en la misma estructura, y yo la podría, si lo vemos, consideramos como esto, dentro del mismo nivel de acuífero. La cuestión es que muchas veces alguna perforación puede generar un descenso que se va a ver, pero que no significa que haya sobreexplotación. La mayoría de las veces está vinculada a fallas en los diseños del entubado de la perforación o se está poniendo una bomba más grande que la capacidad del acuífero, entonces en algún momento ese pozo pierde rendimiento o baja el nivel y eso se lo asocia con sobreexplotación. Pero en realidad hasta ahora, en gran parte de la llanura no lo hemos notado. Donde sí se da, a ver, vamos a ir a una filmina que no vimos, es acá en la zona de Villa Dolores, el Valle de Conlara. Vamos a mostrar esta. Esto es un esquema del Valle de Conlara, este bloque diagrama que está arriba a la derecha. Es una estructura, después lo vamos a ver quizá en el mapa, muy acotada. Esto es un valle cerrado, en donde la principal recarga viene de la Sierra Grande, que es el río que pasa por Villa Dolores, el río de los Sauces, y recarga un sistema de abanicos aluviales superficiales, y bueno, y hay muchos proyectos de riego. Acá sí la densidad es altísima y se riega, es un tipo de... hay riego sobre papa que requiere un riego mucho mayor que se da para soja o trigo o maíz y para algún tipo de hortaliza, y también a veces hay riego para olivos, o sea que el consumo de agua es grande. Entonces, acá se está generando una depresión importante. Bueno, acá hay un esquema de cómo deprime vinculado a una sola perforación, pero imagínense que toda la región está cubierta por círculos de riego, y acá sí ha sido la depresión importante. Acá sí es un problema que está siguiendo de cerca la administración provincial, porque se conoce y lo están regulando, y bueno, ahí ya hay directivas específicas. Creo que gente del INTA también tiene un proyecto de investigación con lo que está sucediendo en el lugar. Pero en el resto de la provincia la recarga es mucho más importante. A ver, vamos a ver en el mapa, donde lo podemos ver, en este, por ejemplo, las condiciones. Fíjense que lo que yo les mostraba como Valle de Conlara es esto, es esta estructura. Es una estructura que tiene poca profundidad, algunos cientos de metros de profundidad, un ancho pequeño, un largo pequeño, y las cuencas que aportan agua, bueno, más allá de la precipitación directa, que ya es una zona que tiene una precipitación media anual menor a 500 milímetros, frente a la media regional de esta zona, que es de 700, 600 y pico, a quizás hasta 900 más al sureste. Y las cuencas que vienen de la sierra tienen un tamaño acotado, o sea que la recarga de este sistema de acuíferos vinculado al Valle de Conlara no tiene nada que ver con la recarga de esta región. Entonces, acá sí, y la densidad de perforaciones que hay acá es elevadísima respecto de lo que ocurre en esta región. Entonces son dos ambientes totalmente distintos. No obstante, creo que todavía no hay cuotas o cupos en este sector. Como acá esta región se comparte con San Luis lo que ha hecho un poco para regular el uso es poner, digamos, algunas normativas de uso diferentes a las de Córdoba, pero en definitiva no
todavía no hay cuotas establecidas. Perfecto, muy completa la respuesta. Bueno, me queda sencillamente en nombre del Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba agradecer a todos los que han participado de este evento online, tanto a quienes se sumaron como público, muchos de los cuales han hecho comentarios y te agradecen, Claudio, y te dicen que la charla fue muy interesante, como por sobre todas las cosas a Claudio, que en particular viene teniendo unos meses bastante ajetreados, pero así todo aceptó sumarse a esta propuesta y realmente se lo agradecemos mucho. Al mismo tiempo quiero invitarlos a la próxima charla de este ciclo, que va a ser en el mes de agosto, el día jueves 19 de agosto. Allí la doctora Erika Díaz, de la Administración Provincial de Recursos Hídricos de Córdoba, nos va a hablar sobre la amenaza de las sequías. Recuerden que siempre nuestro ciclo tiene algo que ver con el agua en alguna de sus manifestaciones. Así que están todos invitados para esa charla, les repito, el 19 de agosto, ya lo vamos a difundir por distintos medios, quedan todos invitados. Muchas gracias nuevamente a todos. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por participar y a ustedes por invitarme. Los agradecidos somos nosotros totalmente. Gracias, gracias, gracias a todos. Bueno, no sé si vamos a cerrar o por ahí continuamos con